Tenía 5 años de historias con James y un fin de semana reservado en una cabaña de invierno para convertir nuestra historia en promesa. Podía vernos allí, el crujir de la madera en la chimenea, el vapor en los cristales, el álbum de recortes abierto sobre la mesa, la última página sosteniendo el anillo con un lazo sencillo y una pregunta que ya llevaba escrita en mi pecho desde hacía tiempo. Y, claro, tenía a mi hermana. Amanda siempre fue un huracán de brillo. De niña, si había una cinta en la caja de juguetes, ella la encontraba, si había una cámara, posaba, si había un foco, lo reclamaba. En nuestra familia aprendimos a convivir con su oleaje. A veces era cálido, a veces arrasaba la playa. Yo, mientras tanto, me hice experta en remar en silencio. Pero aquella vez no iba a competir. Lo mío no era un escenario, era una intimidad cuidadosamente tejida, una pequeña ceremonia privada en la que solo importábamos James y yo. Había ahorrado sin que él lo notara. Había conjugado complicidades con sus amigos para que lo llevaran de viaje de chicos a esa cabaña rodeada de pinos, donde la nieve se hunde como harina bajo las botas. Había elegido un fin de semana con significado, el mismo en el que, años atrás, dejamos de ser amigos de secundaria que se reencuentran para hacer eso otro que uno dice a media voz para no asustarlo. Él siempre me dijo que no le importaría si era yo quien se arrodillaba, se reía, me besaba la frente y decía, sorpréndeme cuando quieras. Y yo me tomé en serio la invitación. Solo le conté el plan a una persona de mi familia, Amanda. Fue a mediados de noviembre. Le mostré el anillo en la palma de la mano, el álbum de recortes con los tickets doblados de nuestras primeras películas, las servilletas con micrografías de chistes internos, esas minucias que parecen basura para cualquiera menos para quienes las vivieron. Amanda sonrió, o algo parecido a una sonrisa. Fue una curva de labios presta a salir de escena. Dijo que era lindo, como quien comenta el clima. Pensé que estaba de mal humor. Cerré el álbum y seguí con mi día. Los días malos pasan, me dije. Una semana después, Amanda me escribió con un entusiasmo con eco. Tenía una noticia. Cuando nos vimos, dijo que estaba pensando en proponerle matrimonio a su novio, Craig, como luego lo rebauticé en mi cabeza, y que quería hacer algo grande. No me sorprendió lo de grande. A Amanda no le gustan las cosas que caben en una mano. Me mordí la lengua. Así lo conocíamos todos. Era encantador en las superficies y hueco por dentro, como esas casas en venta con fotos retocadas y tuberías oxidadas. No mantenía un trabajo más de 6 meses. Vivía con Amanda sin pagar renta. Pedía dinero a mis padres con la soltura de quien pide Sally. Como tenía una sonrisa ensayada, casi siempre se salía con la suya. El problema de los encantadores es que uno tarda más en darse cuenta de que lo están encantando. No era mi lugar prohibirle a mi hermana que hiciera con su vida lo que quisiera. No era mi misión salvarla de sus decisiones. Ya conocía mi postura, yo veía a como una puerta mal colgada que tarde o temprano se cae. Pero algo en su tono, esa cadencia competitiva, ese primero yo, me atravesó como un alfiler. No quise hacer una escena. La dejé con su idea y me volví a la mía, mi cabaña, mi anillo, mi álbum. Llegó la última semana de noviembre y James empezó a distraerse. No distante, distraído. Miraba un punto detrás de mi hombro, como si algo lo llamara desde allí. 2 días antes del viaje, se sentó conmigo y, con una delicadeza que me hizo un nudo, me confesó que sabía sobre la propuesta. Lo primero que hice fue una mueca de teatro torpe. ¿Qué propuesta? Él agachó la mirada. Dijo que Amanda se lo había contado casualmente en un brunch familiar. Que, riéndose, comentó lo lindo que era lo que yo planeaba. Que lo dijo como si yo ya se lo hubiera contado. No lo había hecho. Y Amanda lo sabía. Sentí el crack de algo que se quiebra dentro, pequeño, pero definitivo. La sorpresa, esa flor que se abre una sola vez, se había marchitado de golpe. James me abrazó, con esa manera suya de construir refugios con los brazos. Dijo que aún podíamos ir, que aún podíamos hacerlo especial, que el amor no necesita cortinas para ser grande. Y tenía razón. Pero hay gestos que una prepara con un tipo de cariño que también cuenta. La sorpresa no es un capricho. Es una forma de decir pensé en ti cuando no estabas mirando. No enfrenté a Amanda. No todavía. Me escondí en mis propias tareas hasta que, una semana después, Instagram me arrojó su película. Allí estaba, en un mercado navideño que parecía de catálogo, con un vestido rojo que le encendía la piel y un adorno hecho a medida pidiendo matrimonio hace luces, amigos grabando, risas, cuando sabes en la descripción. Él dijo que sí, claro. ¿Cómo no iba a decir que sí si ese sí era? Para él, un salvavidas dorado. Yo, con el teléfono en la mano, sentí que el piso se inclinaba a unos grados. No porque ella se comprometiera, las cosas bonitas también pueden ocurrirle a 2 hermanas a la vez, sino por el modo.
Por esa necesidad de llegar primero a una meta que no era carrera. Cuando después intentó justificar su descuido con James, lo hizo con esa liviandad que invoca el azar para no nombrar la intención. Pensé que ya lo sabía. Se me escapó. No lo pensé. A veces no pensar es una forma de pensar muy cómoda. Pasaron los meses como pasan las tormentas, dejando charcos que uno evade por costumbre. Amanda empezó a planear su boda con la precisión que hace siempre le faltó para cualquier empleo. Y entonces, en julio, el destino hizo un ruido de llave. Una amiga mía que había coincidido con C en uno de sus trabajos fugaces me citó para tomar algo. Yo le conté, en tono de quien ya se ríe para no llorar, lo de mi propuesta arruinada y la aspiración olímpica de mi hermana por ser la primera en todo. Su rostro cambió de color. Me dijo que, después de que C dejó aquel puesto, corrieron rumores que no eran rumores. Una clienta lo había acusado de cobrarle por acelerar una financiación por fuera de la empresa. Al descubrirlo, fue un escándalo cuidadosamente apagado. La empresa arregló en silencio, y C fue separado de sus obligaciones contractuales, eufemismo que suena a noticiero y significa lo echaron con cajas destempladas. Empecé a tirar del hilo. Internet tiene una memoria inquietante. Entre alias y perfiles, aparecieron rastros de C en sitios turbios, sobre todo, uno muy concreto, una página de acompañantes en la que él se ofrecía a mujeres mayores. No había ley infranqueable a simple vista, no pude confirmarla, pero sí un patrón, dinero por compañía, compañía por dinero. Había hasta un perfil en una app de citas con otro nombre. Nada concluyente como para ir a la policía, todo suficiente como para ir a la conciencia. Me quedé con un dilema clavado, ¿decírselo a Amanda o no? Podía ser una venganza exquisita, ponerle un espejo delante en el momento en que más brillaba. Pero también podía ser un gesto de hermana, rescatarla de un vínculo que la iba a arrastrar. Donde termina el amor y empieza la revancha a veces depende solo del momento en que hablas. El momento llegó en su despedida de soltera. Casa de playa, 10 mujeres, alcohol, juegos con prendas. El aire salado colándose por las cortinas, las risas rebotando contra las paredes claras. Yo intenté ser amable, decir salud en cada brindis, aplaudir los juegos. Pero el alcohol, en ella, soltó una lengua que ya me conocía, las bromas sobre quien llegó primero al altar, las indirectas que no eran tan indirectas. Había una satisfacción puntiaguda en su sonrisa, un gané que olía a deuda vieja. La última noche, mientras jugábamos a confesar la locura más grande que hicimos por amor, Amanda remató una broma con mi nombre escondido entre líneas. Fue el malvavisco en la mesa del experimento, me quedé mirándolo un segundo, imaginé lo virtuoso que sería no comerlo, y me lo metí en la boca de un mordisco. Me levanté. La música seguía, pero el murmullo se guardó. Dije que también tenía una historia. Conté, con calma, mi propuesta arruinada. Dije el brunch. Dije la frase pensé que ya lo sabía. Dije el vestido rojo y el mercado. Las risas amainaron. Y entonces, como quien extiende un mapa sobre la mesa, puse el teléfono en el centro. Si quieres llegar al altar con C, quizá te interese saber por qué lo echaron del último trabajo. Y quizá quieras ver estos perfiles. Las pantallas tienen su propia luz. La de mi teléfono iluminó manos, ojos, cejas que se arqueaban, uñas que tocaban y deslizaban. Una por una, las chicas fueron pasando las capturas, el rumor de la clienta, la página de acompañantes, el perfil activo. Alguien dijo no puede ser con voz de niña. Otra soltó un guau como si viera fuegos artificiales. Amanda se quedó rígida, blanca, como una estatua de sal que no sabe si romperse o mantenerse entera por orgullo. Intentó reír. ¡Qué mezquindad! Es una broma, ¿no? Le dije que poca gente invierte tantas horas en una broma. Y que, si quería comprobar, ese perfil seguía activo. Una de las chicas, Lia, lo buscó allí mismo. Lo encontró. Abierto. Operativo. Amanda salió corriendo. El sonido de sus sandalias contra el piso quedó vibrando unos segundos más, como un eco que no quería morir. Después llegaron los días huecos, esos en los que no pasa nada en apariencia, pero la olla burbujea por dentro. Amanda me bloqueó silencio adentro. Me quitó del grupo de damas de honor. Mi madre me llamó con esa voz de regaño que saca brillo a la palabra humillaste. En su libreto, lo importante no era que se pareciera a una estafa con perfume, sino que yo lo hubiera descubierto, y adelante de otras. Las apariencias, en mi familia, a veces valen más que la salud. Respiré. Me repetí, no fuiste cruel. Fuiste clara. Pero la claridad también corta. Los hilos encontraron su propia forma de cruzarse. A los pocos días, ya me escribió. Algunas habían seguido investigando y descubrieron que C, bajo otro nombre y con una foto recortada, le había escrito por Tinder en marzo a una de las chicas. Flirteos,
Una invitación a beber algo. Todo después del compromiso. Lia llevó las capturas a Amanda, que primero gritó falso como quien espanta a un mosquito. Luego, ya ante el perfil aún vivo, se quebró. No quiso hablar conmigo. Hizo lo que hace quien no quiere escuchar. Subió el volumen de su propia versión. Mi padre, que tiene la calma como bandera, acabó perdiéndola una semana antes de la boda. Se apareció en su casa con un guión de víctima que le quedaba grande, que yo siempre envidiosa, que la gente celosa, que Amanda y él contra el mundo. Ese contra el mundo le costó la puerta. Mi padre lo echó con la claridad de alguien que no necesita gritar para que la frase valga. Y aún así, Amanda siguió adelante. La boda fue el fin de semana siguiente. No fui invitada. Varias damas de honor se bajaron. El salón, según contaron primos lejanos, tenía menos gente y más tensión que una sala de espera. Amanda, preciosa, sudando como si el traje quemara por dentro. Ella dijo que no cancelaba porque eso la hacía ver débil. Dijo que podía arreglarlo. Repetía que todas las parejas tienen defectos, como si aquello fuera un vaso mal lavado y no una grieta en los cimientos. Me dolió por ella. Me dolió por mí. Y, por primera vez, me sentí cansada de tener razón. Con James decidimos guardar el anillo en un cajón de terciopelo. No por falta de amor. Por respeto a nuestra propia paz. Queríamos que el día en que dijéramos sí no fuera una respuesta a nada, sino una afirmación por sí misma. Pasaron semanas de vacío y, de pronto, un viernes por la noche, el timbre. Abrí. Amanda estaba ahí sin su armadura. Moño deshecho, ropa sin planchar, sandalias de emergencia. No la veía así desde el incidente Becky, aquella vez en que una amiga le robó el novio y ella se quedó una semana sin hablarse con el espejo. Entró sin invitarse, se sentó y miró una pared como si escondiera subtítulos. Me preguntó, con un hilo de voz que no reconocí, si lo que había contado era verdad. Le dije que sí, que seguían las capturas, que si quería, otra vez, podíamos mirarlas. Asintió, no las pidió. Y se quebró. Me dijo que había encontrado mensajes en el teléfono de C. No estaba espiando, dijo, esa frase que no convence ni al aire. Él lo dejó abierto en el baño, y un mensaje llegó como una bala de luz, una mujer preguntándole si había recibido el dinero y si iba a visitarla. Había 3 conversaciones más. Un perfil falso en otra plataforma. Pagos con otro nombre. Reproches, gritos, negaciones, culpas que rebotan en paredes. Se fue esa misma noche. No volvió. Amanda me dijo que se sentía la persona más estúpida del mundo. Que, en el fondo, siempre supo que algo no cerraba, pero el corazón es muy diestro acomodando muebles para que no veamos la humedad. No fui dulce. No fui cuidadosa. A veces el amor entre hermanas es filo honesto. Le dije que sí, que había sido estúpida. Que casarse con todas esas señales era como dispararse en el pie con fuegos artificiales. Y aún así, la abracé. Ella dijo que no sabía si yo podría perdonarla. Yo no lo sabía tampoco. El perdón, pensé, no es un interruptor, es un trabajo de artesanía. Después supe, por Lia, que Amanda estaba llamando una a las chicas para disculparse. No para mendigar, sino para reconocer que se equivocó de mapa. También supe que, en un arranque de necesidad de entender, se atrevió a llamar a una de aquellas mujeres mayores con las que se veía. Esa conversación fue una bofetada con guante de encaje. Cuando pago extra, le dijo la mujer, lo hago para dormir con maridos de mujeres jóvenes. Mi ex me dejó por una joven, así que es mi venganza contra el mundo. Dijo, además, que se era malo en la cama, esa crueldad que parece un detalle y, sin embargo, escarba en la vanidad. Amanda colgó hecha un ovillo de rabia. Volvió a llamar. Ya estaba bloqueada. No sé si hay justicia poética o apenas coincidencias con golpes de efecto. Sé que, a veces, la soberbia tiene mal retorno. Amanda se mudó. Empezó el proceso para anular el matrimonio antes de que se convierta en una jaula de papeles. C, por su parte, pidió refugio en el nuevo departamento, como si la casa que no pagó mereciera su equipaje. Ella dijo que no. Por primera vez, escuché una negativa redonda en su boca. Entretanto, la vida se vuelve a enderezar cuando nadie la mira. James, con su paciencia de río, me preparó una cena en la terraza de un amigo. La noche, limpia, la ciudad, hecha de luces que respiran. Me tomó la mano, sonrió con esa mezcla de timidez y certeza que me enamora, y me dijo que quería hacerme una sorpresa a mí. Sacó un anillo. No hicieron falta discursos. La pregunta estaba en el aire desde el primer invierno. Dije que sí. Le prometí que nuestra historia no iba a escribirse como ruido de fondo del drama de nadie. No tenemos fecha aún. Tenemos algo mejor, ganas de no apurarnos. Y como el humor también es una forma de cerrar heridas,
Cuando anunciamos el compromiso, subí una foto de esa noche y escribí: me caso con un hombre decente, con trabajo. Todo lo que una chica puede querer. ¿Indirecta? No, flecha a la vista. A veces una también se permite un poco de ironía. Amanda no comentó. Mi madre frunció el ceño a través del teléfono. Yo apagué las notificaciones y me fui a tomar aire. Si me preguntas ahora mismo qué siento, te diré: una mezcla. Alivio por no estar atrapada en un salón con alguien que negocia afectos por transferencias. Cansancio por haber tenido que ser la mala de la película para destapar lo que todo el mundo, en algún nivel, olía. Tristeza por mi hermana, porque, debajo de sus focos, hay una chica que solo quería tener razón y terminó equivocándose de héroe. Y sin embargo, aquí estoy, contando esto para poder ordenarlo. Porque las historias, cuando se ponen en palabras, dejan de ser laberintos y se vuelven mapas. Amanda y yo no somos enemigas en esencia, somos dos mujeres que aprendieron a pelear por el mismo espejo. Tal vez, con el tiempo, aprendamos a reflejarnos sin arañarnos. No sé si alguien quiere un veredicto. No sé si importa quién fue la mala. Yo fui honesta en el peor momento posible. Ella fue cruel en el más inoportuno. Las dos, humanas. Si algo aprendí es esto: la primera no es necesariamente la mejor. Y las sorpresas, las que se arman despacio, con tijeras pequeñas y cintas de tela, valen la pena incluso si alguien las rompe, porque el amor que las hizo no se rompe con ellas. La vida siguió. Amanda busca una anulación como quien pide una llave para abrir una puerta que nunca debió cerrarse con llave equivocada. Se busca, no sé qué busca sé, además de techos ajenos. Mis padres aprenden, a fuerza de golpe, que la vergüenza no es por lo que se descubre, sino por lo que se tolera. Y yo vuelvo a mi álbum, a mis recortes, a mis pequeñas liturgias privadas que no necesitan aplausos. Esta historia empezó con una sorpresa arruinada. Podría haber terminado ahí. Pero tomó vueltas, como todas las historias que valen algo, y me dejó con una certeza: a veces, decir la verdad es la única forma de dejar de pelear con uno mismo. El precio, sí, suele ser alto. La paz que se compra con ese precio, incluso más. Hay un detalle más, por si te pica la curiosidad de las epifanías tardías. Amanda me escribió una noche, semanas después de haberse ido de mi casa con los ojos hinchados. No para pedir perdón, no aún, sino para preguntar si podía pasar a ver el álbum de recortes que yo había preparado para James. Me dijeron que, cuando uno toca fondo, busca cosas que estén hechas con cuidado. Le dije que sí, que viniera. Se sentó a mi lado. Pasó las páginas con dedos que temblaban un poco. En nuestro primer concierto, sonrió. En Alquiler de la cabaña, me miró de reojo, con una mezcla de vergüenza y ternura. En la última página, esa donde iba el anillo con un lazo y la pregunta en mi letra, apoyó la mano y dijo, bajito: ojalá alguien hubiera preparado algo así para mí. Yo pensé: ojalá tú te lo prepararas para ti. Porque la primera sorpresa que nadie debería arruinar es la de descubrirse merecedora de un amor sin truques. Y aquí me quedo, por ahora. No sé qué capítulo escribirá Amanda después de la anulación, ni qué máscara encontrarase para su próxima función. Yo sé el mío: un anillo sobre la mesa, una terraza con viento amable, una historia que no necesita público. Semanas después de esa noche del álbum, Amanda decidió mudarse de su departamento. Había sostenido aquel espacio con sus ingresos, mientras se apenas alcanzaba para pagar sus caprichos y excusas. Rompió el contrato, se llevó sus cosas y, en un gesto que me hizo sonreír por lo simbólico, dejó la cama matrimonial atrás. Me lo contó Lia: dice que no la quiere, que le recuerda demasiado. A veces el olvido se empieza a practicar con muebles. Lo irónico es que, aún así, se apareció en la puerta de su nuevo apartamento con la maleta en la mano. Quería quedarse unos días, decía, porque el contrato del otro ya estaba vencido y no tenía a dónde ir. Amanda lo miró fijamente y le dijo que no. Por primera vez, su no fue pared y no cortina. Se no supo qué hacer con esa negativa. Se fue mascullando algo sobre deslealtad. Como si no hubiera sido él quien convirtió la palabra matrimonio en una parodia. Mientras tanto, mi vida con James avanzaba. Habíamos guardado silencio con respecto al compromiso, dejando que el eco de la boda de Amanda se apagara. Pero en cuanto nos sentimos listos, publicamos la noticia: una foto de aquella cena en la terraza, las luces de la ciudad de fondo, mis dedos brillando con el anillo. El texto que escribí fue breve, pero filoso: me caso con un hombre decente, con trabajo. Todo lo que una chica puede querer. ¿Indirecta? No, era demasiado directo para merecer ese nombre. Algunos se rieron, otros fruncieron el ceño. A mí me pareció justo. Después de todo, Amanda me había convertido en el chiste durante meses. Ahora, al menos, yo me permitía un sarcasmo con clase.
Las reacciones no tardaron. Mi madre me llamó para decirme que estaba siendo cruel innecesariamente. Yo le respondí que no era crueldad, sino memoria. Que si la gente se molesta con una indirecta, quizás es porque reconoce la verdad escondida detrás. Y corté antes de que pudiera empezar su discurso de mantener las formas. Amanda, por su parte, no comentó nada. Ni un felicidades vacío, ni un emoticono. Nada. Su silencio era la respuesta más ruidosa. En cierto modo, me liberó. No había ya una guerra abierta, sino un pacto tácito de distancia. Ella con sus ruinas, yo con mis cimientos. Tiempo después, me enteré de que Amanda había empezado el proceso para anular el matrimonio. No quería un divorcio que se arrastrara en papeles y audiencias, quería que todo quedara, legalmente, como si nunca hubiera ocurrido. Y aunque eso suene a una salida rápida, yo lo vi como un primer paso de cordura. Admitir que algo fue un error es más difícil que insistir en la mentira. Al menos en ese gesto, Amanda dejaba entrever que había aprendido una lección, aunque fuera a la fuerza. Lo que nunca olvidaré fue cuando Lia me llamó muerta de risa para contarme la última DC. Resulta que, antes de firmar nada, intentó convencer a Amanda de dejarlo quedarse en el nuevo apartamento temporalmente. Ella lo echó. Pero la imagen de él, maleta en mano, suplicando por un rincón de la cama que ya no era suya, me produjo una risa liberadora. Era como si la vida, finalmente, le devolviera a Amanda un poco de la fuerza que había perdido. Con James, en cambio, seguimos planeando nuestro futuro sin prisa. Queremos una boda pequeña, íntima, sin luces artificiales ni vestidos pensados para Instagram. Queremos algo real, un día en el que nadie arruine la sorpresa ni convierta el amor en competencia. Tal vez por eso la felicidad, en este momento, me sabe distinta, menos espectáculo, más verdad. Y así, entre indirectas afiladas y silencios incómodos, he aprendido que la familia es un escenario donde a veces actuamos papeles que no pedimos. Amanda quiso ser la protagonista de una película romántica y terminó atrapada en un drama de engaños. Yo solo quise un gesto íntimo, y acabé expuesta en medio del huracán. Pero al final, lo que queda no son las escenas que se robaron, sino las que pudimos reconstruir. Hoy miro atrás y pienso, aquella propuesta arruinada fue un regalo disfrazado. Me enseñó que las sorpresas no dependen del guión perfecto, sino de la persona que las recibe. Y James, con su paciencia infinita, me lo confirma todos los días. Amanda parecía ir recogiendo los pedazos de sí misma, pero cada vez que lo hacía, aparecía otro golpe. Según supe por Lia, una de las amantes con las que Craig se veía le contestó con crueldad cuando Amanda decidió llamarla. No hubo solidaridad entre mujeres, no hubo empatía, solo una respuesta que a Amanda la dejó hecha polvo. Aquella mujer le dijo que disfrutaba acostarse con hombres casados, que era su forma de vengarse del mundo, y que Craig ni siquiera era bueno en la cama. No solo era traicionada, también ridiculizada. Esa llamada la destrozó. Amanda quería enfrentarla, discutir, decirle que ella era la esposa, la que había apostado todo por ese hombre, pero la mujer la bloqueó sin darle espacio a más. Fue como una puerta cerrada en la cara, y Amanda, acostumbrada a ser el centro de la atención y las adulaciones, se encontró de pronto convertida en la sombra de un chiste cruel. Yo no voy a mentir, hubo una parte de mí que sintió una justicia poética en todo eso. Amanda me había humillado, me había arrebatado mi momento, me había hecho competir en una carrera que nunca quise correr. Y de pronto la vida le devolvía todo, multiplicado. No era yo quien tenía que vengarse, era la propia verdad quien lo hacía por mí. Entretanto, mi vida seguía. James y yo disfrutábamos de los planes tranquilos, cenas en casa, caminatas largas, charlas sin relojes. En esos instantes entendí lo valioso de la calma. Porque mientras Amanda corría detrás de apariencias, yo estaba aprendiendo que la felicidad no grita, susurra. Un día, James me sorprendió de nuevo. Habíamos hablado de postergar el compromiso, de dejar pasar la tormenta. Pero él, con esa forma suya de transformar lo cotidiano en mágico, organizó otra sorpresa, una cena en la terraza de un amigo, la ciudad extendiéndose como un tapiz de luces y la brisa tibia de la noche acariciándonos. Se arrodilló, sacó un anillo, y me pidió matrimonio. Esta vez, no había filtraciones, no había hermanas envidiosas, no había público innecesario. Solo nosotros dos. Dije que sí, y fue como si todas las piezas finalmente encajaran. Lo anunciamos con una foto, y yo, incapaz de resistirme a una última pulla, escribí, me caso con un hombre decente, con trabajo. Todo lo que una chica puede querer. Era un dardo directo, lo sé. Quizás un poco mezquino, pero también liberador. Porque después de todo lo que Amanda había hecho, yo sentía que merecía, aunque fuera, esa pequeña revancha pública. Mi madre volvió a sermonearme,
diciendo que no debía rebajarme a esas indirectas, que debía ser la más grande. Pero yo no quiero ser grande ni pequeña, quiero ser justa conmigo misma. Amanda calló. No comentó, no llamó, no felicitó. Su silencio fue un reconocimiento en sí mismo. Mientras tanto, su vida se enredaba. Inició el proceso de anulación de su matrimonio, como si al borrar la tinta de los papeles pudiera borrar también los recuerdos. Y aunque eso no cura el corazón, al menos es un paso. Lo último que supe es que Craig, en su cinismo habitual, intentó quedarse en el nuevo apartamento de Amanda, alegando que no tenía a dónde ir. Ella lo echó. Y ese simple no fue quizá la primera vez en años que la escuché elegir su dignidad sobre su debilidad. Yo la observaba a la distancia, con sentimientos encontrados. Una parte de mí aún dolida, otra parte reconociendo que, pese a todo, seguía siendo mi hermana. Pero ya no era mi responsabilidad rescatarla. Cada quien debe aprender, a su modo, lo que significa el amor y lo que significa el engaño. Y así, nuestra historia, que comenzó con una propuesta arruinada, terminó siendo un mapa de heridas, aprendizajes y nuevas direcciones. Porque, al final, lo que importa no es quién llegó primero al altar, sino quien llega con un corazón que realmente vale la pena entregar. Con el tiempo, Amanda terminó mudándose de nuevo. Había aprendido, a base de golpes, que cargar con hombres que no se sostienen solos es una condena disfrazada de amor. Rompió su contrato con C, consiguió que su nombre quedara limpio de aquel alquiler compartido y se fue a un lugar más pequeño, pero propio. No quiso arrastrar con ella los fantasmas, dejó atrás muebles, adornos y hasta la cama matrimonial. Esa cama, dijo, era un recordatorio de todo lo que prefirió no ver. Mientras tanto, Craig seguía rodando de un sitio a otro, buscando refugio como quien busca excusas. Llegó a pedirle a Amanda que lo dejara quedarse en su nuevo apartamento solo por un tiempo. Ella, cansada y con un rastro de dignidad recién descubierto, le dijo que no. Ese no fue un corte limpio, quizá el primero en toda su vida. Por más que Amanda quisiera borrar su error con una anulación, la huella seguía ahí. La gente en nuestro entorno hablaba, cuchicheaba, hacía preguntas incómodas en reuniones familiares. Algunos lo tomaban como comedia, otros como tragedia. Yo aprendí a callar y observar, ya no necesitaba explicar nada. La verdad se contaba sola. Lo curioso es que, en medio de todo eso, mi vida comenzó a florecer. James y yo nos sumergimos en los preparativos de nuestra boda. Nada ostentoso, nada que pareciera una película de catálogo. Queremos algo íntimo, sincero, una ceremonia que refleje quienes somos de verdad. Cada detalle que elegimos lo hacemos pensando en nosotros, no en la foto perfecta para redes. Una tarde, mientras revisábamos opciones de música, James me tomó de la mano y dijo algo que me marcó. Lo importante no es que nuestra boda sea inolvidable para los demás, sino que lo sea para nosotros. Y ahí entendí algo esencial. Amanda siempre buscó ser recordada, yo solo quiero ser feliz. Nuestra madre, todavía atrapada en las apariencias, insiste en que no debemos excluir a tu hermana, sangre es sangre. Yo no sé si Amanda estará en mi boda, ni siquiera sé si quiero que esté. Pero sí sé que, por primera vez, esa decisión la tomaré pensando en mí, no en los demás. Porque el amor, el verdadero, empieza por aprender a elegir la paz antes que el espectáculo. El drama de Amanda y C se convirtió en una especie de leyenda familiar, un cuento que se susurra entre primos y amigos como advertencia. No todos los sí valen la pena, no todos los amores merecen altar. Y aunque me duele que mi hermana haya tenido que aprenderlo de la peor manera, también creo que, tal vez, ese fue su punto de partida hacia una nueva versión de sí misma. Por mi parte, sigo mirando hacia adelante. El anillo en mi dedo no es solo una promesa con James, es también la prueba de que el amor puede resistir tormentas, traiciones y hasta competencias absurdas. Que, aunque alguien arruine un plan perfecto, la esencia de lo que sentimos permanece intacta. Y, quién sabe, quizá algún día Amanda y yo podamos sentarnos a recordar todo esto con menos rabia y más risa. Porque, al final, somos hermanas. Y las hermanas, aunque se hieran, también saben reconstruirse. La noticia de la anulación llegó casi como un suspiro de alivio. Amanda había decidido cortar por lo sano, y aunque el proceso legal aún estaba en marcha, ya hablaba de ese matrimonio como de una pesadilla que, en retrospectiva, parecía ajena. Fue como estar borracha de ilusión, le confesó Alia. Y quizá tenía razón, a veces el amor, o lo que creemos que es amor, es solo un exceso de fantasía mal digerida. Craig, mientras tanto, seguía dando vueltas. Algunos decían haberlo visto frecuentando bares donde solía moverse gente mucho mayor que él. Otros lo encontraron en redes bajo nuevos alias, repitiendo el mismo patrón de siempre, vender encanto barato a cambio de favores o dinero. Para mí, ya no era más que un fantasma,
una figura repetida que tarde o temprano volvería a tropezar con su propia sombra. Lo que sí me sorprendió fue escuchar a Amanda reconocer, por primera vez, que había vivido cegada. Siempre quise tenerlo todo antes que los demás, le dijo a una de sus amigas. Esa frase me golpeó, porque era la confesión desnuda de lo que había movido sus actos, la necesidad de ser la primera, la protagonista, la que se lleva el aplauso. Y en esa obsesión, había olvidado lo esencial, que el amor no es competencia, sino compañía. Yo la escuchaba desde lejos, sin intervenir. Aprendí que no todas las batallas se pelean en voz alta. Algunas se ganan en silencio, mirando cómo la verdad hace su trabajo. Mi madre, en cambio, insistía en reconciliarnos. Son hermanas, deberían estar unidas. Pero yo no podía fingir que nada había pasado. Tal vez el tiempo suavice las aristas, pero las cicatrices necesitan espacio para cerrar. Mientras tanto, mi vida con James se consolidaba con pasos firmes. El día que elegimos juntos el lugar para nuestra boda, me di cuenta de que no necesitaba nada grandioso, un jardín pequeño, flores sencillas, gente cercana. La felicidad estaba en los detalles, no en los aplausos. Y, en secreto, agradecí que mi historia no fuera un espectáculo, sino un camino sereno. Cada tanto, me descubro pensando en Amanda. La imagino sola en su nuevo apartamento, enfrentando sus propios fantasmas, entendiendo que los cuentos de hadas no se construyen con apariencias, sino con actos. Me gustaría creer que, en ese silencio, está empezando a escucharse a sí misma de verdad. Y quizá, solo quizá, algún día podamos sentarnos juntas, sin reproches, a recordar que todo comenzó con una propuesta arruinada, y que, en realidad, lo que se arruinó no fue mi futuro, sino la ilusión de ella de ser siempre la primera. Porque al final, lo que importa no es llegar antes, sino llegar bien. Los meses siguientes se convirtieron en una especie de respiro, un espacio en el que cada una tomó rumbos distintos. Amanda, por primera vez en mucho tiempo, dejó de publicar fotos sonrientes y perfectas en redes sociales. Su silencio digital fue, quizás, la confesión más honesta de todas. Atrás quedaron los vestidos rojos brillantes y los pies de foto plagados de corazones. En su lugar, un vacío que hablaba más fuerte que cualquier imagen. Yo, en cambio, me concentré en los preparativos con James. Había algo sanador en elegir juntos cada detalle, la lista de invitados reducida, las flores que queríamos en las mesas, la música que sonaría al aire libre cuando diéramos ese sí. Todo lo hacíamos sin prisas, disfrutando de cada decisión, como si cada paso fuera también una forma de cerrar heridas. Sin embargo, mi madre seguía presionando. Decía que no podía concebir una boda sin que las dos hermanas estuvieran presentes, que sería una vergüenza para la familia. Me costaba hacerle entender que lo que estaba en juego no eran las apariencias, sino mi tranquilidad. Mamá, le dije una tarde, yo no me voy a casar para que los demás tengan que comentar. Me voy a casar porque encontré al hombre con el que quiero compartir mi vida. Y si Amanda no está lista para compartir mi felicidad, no es mi obligación arrastrarla. La conversación terminó con un silencio tenso, pero por primera vez sentí que había marcado un límite. Y ese límite era mío, no negociable. Amanda, mientras tanto, atravesaba un proceso de contradicciones. Por un lado, hablaba de anular su matrimonio y de empezar de cero. Por otro, había días en los que parecía aferrarse al recuerdo de Craig como si aún pudiera rescatar algo de aquella ruina. Ya me contó que a veces se quebraba en llanto diciendo, no sé quién soy sin él. Y yo pensaba que ese era, justamente, el problema. Había construido tanto alrededor de una fachada que olvidó quién era debajo. Una noche, mientras revisaba el álbum que había preparado para James, aquel que Amanda había visto con ojos vidriosos, entendí que la vida tiene un extraño sentido del humor. Ese mismo álbum que una vez fue símbolo de un plan arruinado, ahora era prueba de que incluso lo roto puede transformarse en fuerza. Porque aunque Amanda destruyó la sorpresa, no pudo destruir lo que había detrás, la verdad de mi relación con James. Y ahí fue cuando acepté algo importante. Yo no necesito que Amanda me pida perdón para seguir adelante. No necesito que entienda lo que me hizo ni que compense mis lágrimas. Mi vida ya tomó otro rumbo, y mi felicidad ya no depende de su validación. Amanda aún tiene su camino por recorrer, y aunque sigue siendo mi hermana, ya no es mi sombra. Y si algún día vuelve a encontrar su luz, espero que no la use para competir, sino para iluminarse a sí misma. Porque al final, esta historia no trata de quién ganó y quién perdió, sino de quien aprendió a levantarse después de caer. Con el paso del tiempo, lo que al principio parecía un escándalo interminable comenzó a desdibujarse. La familia dejó de hablar tanto de la boda de Amanda, de Craig y de todo el desastre que había girado en torno a ellos. No porque lo hubieran olvidado, sino porque, como ocurre con todas las historias incómodas,
La gente prefiere barrerlas bajo la alfombra y fingir que nunca existieron. Yo, en silencio, observaba. Ya no sentía rabia, ni siquiera rencor. Lo que sentía era una mezcla extraña de alivio y distancia. Como si, por fin, hubiera comprendido que no era mi deber rescatar a Amanda de sus decisiones ni cargar con las consecuencias de sus errores. Ella eligió su camino y yo el mío, y ese simple hecho bastaba para trazar la frontera entre nosotras. De vez en cuando, recibía pequeñas noticias a través de Lia. Me contaba que Amanda había empezado a ir a terapia, que algunas semanas se mostraba fuerte y decidida, y otras se derrumbaba en recuerdos. Era un proceso lento, lleno de retrocesos, pero al menos era un inicio. Lo más significativo era que, por primera vez, Amanda dejaba de culpar al mundo por sus desgracias y empezaba a mirarse al espejo con honestidad. En paralelo, James y yo continuábamos construyendo. No solo una boda, sino un futuro. Y en ese proceso entendí algo vital, la diferencia entre amar con prisa y amar con paciencia. Amanda siempre buscó resultados inmediatos, historias de película que deslumbraran en el momento. Yo aprendí, junto a James, que el verdadero amor no necesita escenario, florece incluso en lo cotidiano, en los desayunos tranquilos, en las risas compartidas por tonterías, en las miradas que sobran cuando las palabras no alcanzan. Nuestra boda se fue perfilando como un reflejo de nosotros mismos, sencilla, íntima, llena de gente que realmente nos quería bien. Sin competencia, sin grandilocuencias, sin carreras por ser la primera. Y cuanto más avanzaba en los preparativos, más agradecida me sentía de que la historia con Amanda me hubiera enseñado qué es lo que no quiero. Porque, en definitiva, las cicatrices también son maestras. Amanda me enseñó, sin proponérselo, que el brillo que se roba a otros termina apagándose, y que las mentiras siempre se revelan con el tiempo. Yo, en cambio, aprendí que la felicidad auténtica nunca necesita testigos para ser real. Y así, lo que comenzó como una propuesta arruinada se transformó en una lección de vida. Una de esas historias que, con el tiempo, contaré quizá a mis hijos o a mis sobrinos, no como un drama, sino como una advertencia. La envidia y la prisa son malas consejeras, y lo que de verdad importa no es llegar primero, sino llegar con el corazón intacto. La boda con James llegó finalmente en una tarde tibia, con un cielo tan claro que parecía bendecirnos en silencio. No hubo fuegos artificiales, ni vestidos de portada de revista, ni un banquete exagerado. Hubo flores sencillas, amigos de verdad, familia elegida y la certeza de que no necesitábamos más. Cuando pronunciamos el sí, sentí que todo el peso de los meses anteriores se disolvía, como si el pasado hubiera sido solo una antesala para llegar hasta allí. Amanda no estuvo. Ni siquiera respondió a la invitación que, después de mucho pensarlo, decidí enviarle. No lo hice por obligación, sino porque necesitaba estar en paz conmigo misma. Ella eligió el silencio, y aunque parte de mí lo lamentó, otra parte entendió que, tal vez, su ausencia era también una forma de respeto. No siempre se puede compartir la felicidad cuando uno aún está aprendiendo a reconstruirse. Durante la celebración, mi madre me tomó de la mano y, con lágrimas en los ojos, me dijo que estaba orgullosa. Fue la primera vez en mucho tiempo que la sentí sincera, sin máscaras de apariencia, sin reproches por lo que dirán los demás. Y aunque Amanda seguía siendo una herida abierta entre nosotras, por un instante tuve la sensación de que estábamos empezando a sanar como familia. James, con su calma inquebrantable, fue el reflejo de todo lo que siempre soñé, un compañero que no necesitaba competir, que no buscaba brillar más que yo, que me elegía en cada gesto cotidiano. En su mirada entendí que mi historia no estaba marcada por la propuesta arruinada, sino por la manera en que supimos resistir y salir fortalecidos. Después de la boda, volví a pensar en Amanda. No con rencor, sino con una especie de nostalgia suave. Recordé nuestras risas de niñas, los secretos compartidos en la adolescencia, los sueños ingenuos de dos hermanas que creían que el mundo estaba hecho solo para ellas. Me dolía que la vida nos hubiera enfrentado de esa forma, pero también sabía que cada una debía recorrer su propio camino para aprender. Hoy, cuando cierro los ojos, no veo la escena de la propuesta arruinada, ni las lágrimas en la despedida de soltera, ni el vestido rojo bajo las luces navideñas. Veo a James arrodillado en aquella terraza, veo las manos que se buscan entre la multitud de nuestra boda, y escucho mi propia voz diciendo sí con una seguridad que nunca antes había sentido. Y aunque Amanda aún no ha vuelto del todo, tengo la esperanza de que algún día lo haga. Que podamos mirarnos sin competencia, sin heridas frescas, solo como dos hermanas que sobrevivieron a sus errores y encontraron, cada una a su manera, la luz que necesitaban. Porque al final, la vida no se trata de quien llega primero, sino de quien aprende a llegar con el corazón en paz. Pasaron los meses y la calma empezó a instalarse en mi vida como una visitante inesperada, pero bienvenida.
James y yo nos dedicamos a construir una rutina que, para algunos, podría parecer simple, pero que para mí era un lujo: cocinar juntos en las noches, planear viajes pequeños los fines de semana, despertar sabiendo que a mi lado había alguien que elegía quedarse cada día. Esa estabilidad, después de tanto caos, se sentía como el verdadero premio. Amanda, en cambio, seguía moviéndose entre sombras. A través del día me llegaban retazos de su nueva realidad. Un día estaba convencida de que quería rehacer su vida desde cero, incluso hablaba de mudarse a otra ciudad. Al siguiente, caía en la tentación de escribirle a Craig, como si aún hubiera un hilo invisible que no podía cortar. El dolor la había vuelto frágil, y aunque yo sabía que no era mi papel rescatarla, una parte de mí deseaba que encontrara, al menos, un poco de paz. Mi madre insistía en que debía acercarme, tenderle una mano, recordarle que seguía teniendo una hermana. Pero yo ya había aprendido que el amor no se impone ni se obliga. Si Amanda quería reconstruir el lazo, debía dar ella el primer paso. Mientras tanto, yo solo podía observar desde la distancia, con el corazón dividido entre la prudencia y el cariño. Hubo un momento, sin embargo, que me hizo reflexionar profundamente. Una tarde recibí un sobre sin remitente en mi buzón. Dentro había una foto nuestra, de cuando éramos niñas, las dos en un columpio del parque, con los pies llenos de arena y las caras iluminadas por el sol. En la parte de atrás, escrita con su letra inconfundible, solo decía: lo arruiné, pero sigo siendo tu hermana. No respondí de inmediato. Guardé la foto en el cajón donde tengo el álbum que preparé para James, como un recordatorio de que las relaciones, igual que las fotos, pueden desgastarse con el tiempo, pero nunca desaparecen del todo. Quizá Amanda aún estaba lejos de una verdadera reconciliación, pero esa pequeña señal me bastó para saber que algo en ella había cambiado. Y entonces comprendí que mi historia ya no era solo la de una propuesta arruinada, ni la de un matrimonio tóxico que colapsó. Era también la historia de cómo dos hermanas, después de haberse hecho tanto daño, podían empezar a reconocerse de nuevo. No como rivales, no como competidoras, sino como dos mujeres heridas que aprendieron, a la fuerza, que la vida es demasiado corta para vivir peleando por ser la primera. El camino aún no está terminado. Amanda sigue lidiando con sus errores, y yo sigo aprendiendo a soltar la necesidad de que todo sea perfecto. Pero al final, siento que avanzamos. Y tal vez, con el tiempo, podamos volver a sentarnos juntas, mirar hacia atrás y entender que todo esto fue una lección disfrazada de tragedia. Porque la vida, al final, siempre encuentra la forma de enseñarnos lo que necesitamos aprender, aunque el precio sea alto. El tiempo, como siempre, siguió haciendo su trabajo silencioso. Las heridas dejaron de sangrar, aunque todavía duelan al tocarse. James y yo ya estábamos instalados en nuestra nueva vida de casados, y cada día confirmaba que había elegido bien. No necesitábamos lujos, ni viajes extravagantes, ni aplausos ajenos. Nuestra felicidad estaba en lo sencillo. En la taza de café que él me dejaba cada mañana en la mesa, en las miradas cómplices cuando nadie nos veía, en la tranquilidad de saber que estábamos caminando en la misma dirección. Amanda, por su parte, se convirtió en un tema casi prohibido en las reuniones familiares. Algunos evitaban mencionarla, otros lo hacían con lástima, y unos pocos con un aire de juicio mal disimulado. Pero yo sabía que, detrás de todo eso, mi hermana seguía luchando contra sí misma. Había querido construir un cuento de hadas a toda prisa, y lo que obtuvo fue un castillo de naipes que se desplomó con el primer viento. Aún así, de vez en cuando dejaba señales. Un mensaje corto, un gesto tímido. Como aquella vez que me envió una captura de pantalla de la cita con su terapeuta: hoy hablé de ti. No estoy lista para pedir perdón, pero quería que lo supieras. Ese mensaje, aunque pequeño, fue un ladrillo en el puente que quizás algún día podamos reconstruir. Yo no espero que Amanda vuelva a ser la hermana perfecta que nunca fue. Tampoco espero que nuestra relación vuelva a ser como en la infancia, cuando compartíamos secretos en voz baja bajo las sábanas. Lo único que deseo es que encuentre paz, que deje de correr detrás de reflejos que no llevan a ninguna parte. Y si en ese proceso decide volver a mi vida, aquí estaré. No con los brazos abiertos sin condiciones, pero sí con el corazón dispuesto a escucharla. Mirando hacia atrás, me sorprende pensar en todo lo que desencadenó aquella propuesta arruinada. Un anillo, un secreto filtrado, un vestido rojo en un mercado navideño, y de pronto, una cadena de eventos que sacudió a toda mi familia. Lo que en un principio parecía un simple gesto romántico terminó convirtiéndose en una lección de vida: la importancia de la verdad, la fragilidad de las apariencias y el valor de elegir la paz por encima del espectáculo. Hoy, cuando sostengo la mano de James, sé que todo valió la pena. Porque sin esas pruebas, sin esas heridas, quizá no habría aprendido a valorar tanto lo que ahora tengo. Y porque, en lo profundo, sigo creyendo que Amanda, algún día,
también aprenderá. Porque al final, las historias familiares nunca terminan, solo se transforman en capítulos que aún no hemos leído. Los días pasaron y la rutina volvió a instalarse como una manta tibia sobre mi vida. James y yo encontrábamos felicidad en lo cotidiano, cocinar juntos, reírnos de nuestras torpezas, planear viajes pequeños que no necesitaban filtros de Instagram para ser memorables. Esa calma era la respuesta que buscaba desde hacía mucho tiempo, la prueba de que la verdadera estabilidad no hace ruido. De Amanda supe fragmentos, como si me llegaran ecos de una historia que ya no me pertenece del todo. Lia me contaba que seguía en terapia, que a veces se mostraba serena, con ganas de avanzar, y otras recaía en la costumbre de justificar sus errores. Era un proceso lento, lleno de contradicciones, pero al menos era un proceso. Lo importante era que, por primera vez, no lo negaba. Un día, inesperadamente, recibí una carta suya. No un mensaje digital, sino un sobre real, con su caligrafía inconfundible. Dentro había apenas unas líneas. No sé cómo pedir perdón sin sonar vacía. Solo quiero que sepas que pienso en ti más de lo que crees. Quizás todavía no lo demuestro, pero sigo siendo tu hermana. Leí esas palabras varias veces. No eran una disculpa completa, tampoco una declaración de amor fraternal, pero eran un inicio. Y en el fondo, lo entendí. Amanda no estaba lista para derribar todas las murallas, pero había abierto una ventana. Guardé la carta en el mismo cajón donde conservo el álbum de recortes que preparé para James, ese que alguna vez Amanda miró con ojos llenos de envidia y tristeza. Ahora, ese cajón es un símbolo, un espacio donde guardo recuerdos que duelen, pero que también me recuerdan lo lejos que he llegado. A veces pienso que toda esta historia, la propuesta arruinada, el matrimonio fallido de Amanda, la traición de Craig, las indirectas, las lágrimas, no fue solo una serie de desgracias, sino un camino torcido que nos obligó a crecer. Yo aprendí a defender mi lugar, Amanda aprendió que no todo se gana siendo la primera, y la familia entera comprendió que las apariencias no valen más que la verdad. Todavía no sé cómo terminará nuestra relación. Tal vez volvamos a reír juntas, tal vez nunca logremos recuperar lo que fuimos. Pero lo que sí sé es que, pese a todo, Amanda sigue siendo parte de mí. Porque la sangre no se borra, y porque incluso las historias más dolorosas nos construyen. Y así, mientras camino de la mano de James hacia un futuro más tranquilo, acepto que el pasado ya no me pesa. Es solo una historia más, una de esas que algún día contaré con un suspiro, y quizás, con una sonrisa. Con el correr de los meses, la intensidad de todo aquello empezó a transformarse en un recuerdo más lejano. Ya no sentía ese nudo en el pecho cada vez que alguien mencionaba a Amanda o a Craig. Era como una herida que había dejado de arder, seguía ahí, pero cicatrizada. Y esa cicatriz, aunque fea, se había vuelto parte de mi historia. James y yo nos instalamos plenamente en nuestra vida de pareja. Entre proyectos, cenas tranquilas y risas compartidas, descubrimos que la verdadera felicidad no necesitaba grandes gestos ni escenarios preparados. Era suficiente con la complicidad silenciosa, con saber que al final del día teníamos un refugio el uno en el otro. Cada vez que lo miraba, recordaba todo lo que habíamos atravesado, y sentía que, pese a las tormentas, había salido ganando. De Amanda seguía sabiendo lo justo. A través de terceros me enteraba de que, poco a poco, empezaba a recomponerse. Había encontrado un nuevo trabajo y, al parecer, estaba intentando sostenerse sin depender de nadie. También se había alejado del ruido de las redes sociales, un paso enorme para alguien que vivía de mostrar una vida que no siempre era real. Me sorprendía, incluso, escuchar que hablaba de aprender a estar sola, algo que antes le parecía impensable. Un día recibí otro mensaje suyo, breve pero contundente. Estoy tratando de cambiar. No espero que me creas todavía, pero quería que lo supieras. No respondí de inmediato. Me quedé mirando la pantalla largo rato, debatiéndome entre el impulso de abrazarla a la distancia y el miedo de volver a caer en el mismo ciclo de siempre. Al final, solo escribí, espero que lo logres. De verdad. Fue lo más honesto que pude decirle en ese momento. La relación entre nosotras seguía siendo una cuerda floja, pero al menos ya no estaba rota del todo. Había un hilo, delgado, que todavía nos conectaba. Y comprendí que no hacía falta forzarlo. Si debía fortalecerse, lo haría con el tiempo, con actos, no con palabras vacías. Mirando hacia atrás, entendí que aquella propuesta arruinada fue, en realidad, el inicio de una transformación. Un caos que destapó verdades ocultas, un dolor que terminó enseñándome a valorar lo que de verdad importa. Amanda y yo no somos las mismas de entonces, y quizás nunca lo volvamos a hacer. Pero, tal vez, ese sea precisamente el aprendizaje, aceptar que crecer duele, que equivocarse destruye, pero que incluso entre ruinas puede surgir algo nuevo. Y yo, desde mi lugar,
Ya no necesito competir ni demostrar nada. Tengo lo que siempre quise, un amor sincero, una paz construida a base de cicatrices, y la certeza de que, pase lo que pase, seguiré adelante. Con el paso del tiempo, aprendí a mirar todo lo sucedido con otros ojos. Lo que antes era un recuerdo doloroso ahora se parecía más a una historia con moraleja, de esas que uno cuenta en una sobremesa larga, entre copas de vino y risas resignadas. Ya no me dolía tanto, se había convertido en una especie de lección de vida que, por amarga que fuera, me había dejado más fuerte. James solía bromear diciendo que, si algún día escribíamos un libro juntos, aquella historia debería ser el primer capítulo. Y aunque yo siempre me reía, en el fondo entendía lo que quería decir. Todo lo que vivimos nos había puesto a prueba, y al superarlo descubrimos de qué estaba hecho nuestro amor. Ya no era solo pasión o compañía, era resiliencia, era paciencia, era complicidad en los momentos difíciles. Amanda, poco a poco, seguía dando señales de que estaba intentando cambiar. Lia me contó que, en terapia, había empezado a hablar de su necesidad constante de competir conmigo. Que estaba reconociendo, al fin, que gran parte de sus decisiones nacieron de esa obsesión por ganarme en todo. Era duro escuchar eso, porque confirmaba lo que yo siempre había intuido, pero también me dio un atisbo de esperanza, al menos estaba mirando de frente lo que antes negaba. Un día, Amanda me envió un mensaje que me desarmó. He pensado mucho en ti. Me duele haber arruinado lo que era importante para ti, solo porque quería ser la primera. No sé si algún día puedas perdonarme, pero yo voy a intentar perdonarme a mí misma primero. No respondí de inmediato. Respiré hondo, leí y releí esas palabras. Entendí que, por primera vez, no buscaba excusas ni justificaciones. Era un reconocimiento sincero, algo que jamás había escuchado de su parte. Y aunque todavía no podía abrirle la puerta de par en par, al menos empecé a sentir que ya no había necesidad de mantenerla cerrada con llave. Las cicatrices entre nosotras siguen ahí. Pero aprendí que el perdón no es un interruptor que se enciende de golpe, sino un camino que se recorre de a poco. Tal vez algún día podamos volver a sentarnos juntas, reírnos de lo absurdo que fue todo y abrazar lo que queda en pie. Tal vez no. Y está bien, la vida también se trata de aceptar lo que no vuelve a ser como antes. Por mi parte, sigo eligiendo mirar hacia adelante. Con James, con nuestros planes, con la tranquilidad de haber encontrado un amor que no necesita demostrarse con grandes gestos. Un amor que se construye en silencio, lejos de las competencias, y que me recuerda cada día que lo importante no es quién llega primero, sino con quién decides caminar el trayecto. Con los años, la intensidad de aquella tormenta familiar se fue diluyendo como una foto que pierde color. Lo que antes ocupaba mis pensamientos cada noche, ahora era solo un recuerdo que aparecía de vez en cuando, como un eco lejano. Sin embargo, no puedo negar que marcó un antes y un después en mi vida, en mi relación con James y en la forma en que aprendí a mirar a mi hermana. James y yo seguimos creciendo juntos, construyendo un hogar lleno de rutinas sencillas y felices. Aprendimos que la verdadera complicidad no se mide en gestos grandiosos, sino en la calma de compartir silencios, en las risas espontáneas y en la certeza de que, aunque el mundo se derrumbe afuera, tenemos un refugio dentro. De Amanda, las noticias llegaban con menos frecuencia. A veces, un comentario de mi madre, otras, un mensaje breve que apenas rozaba la superficie. Sabía que estaba rehaciendo su vida poco a poco, intentando ser más independiente, buscando un rumbo nuevo. Y aunque yo ya no esperaba milagros, agradecía que hubiera dejado atrás, al menos, la necesidad de competir conmigo en cada paso. Un día, en una reunión familiar, nuestras miradas se cruzaron por primera vez después de mucho tiempo. No hubo palabras inmediatas, solo un silencio cargado de recuerdos y heridas. Pero en ese instante entendí algo, no hacía falta una disculpa perfecta ni un abrazo forzado. Lo importante era que seguíamos allí, de pie, con la posibilidad de reconstruir algo desde los escombros. No sé si algún día Amanda y yo volveremos a ser como cuando éramos niñas, compartiendo secretos bajo las mantas. Quizá no. Quizá nuestra relación tenga que reinventarse de otra manera, más madura, menos ingenua. Y está bien. Porque lo esencial no es volver al pasado, sino aprender a convivir con lo que somos ahora. Hoy, cuando pienso en todo lo ocurrido, ya no siento rabia ni tristeza. Siento gratitud. Gratitud porque aquella propuesta arruinada me enseñó a valorar lo auténtico, porque me mostró quién estaba realmente a mi lado y porque me obligó a crecer de una forma que jamás hubiera imaginado. Al final, la vida no se trata de ganar o perder frente a otros. Se trata de encontrar tu propio ritmo, tu propia paz, y a las personas que eligen caminar contigo en ese trayecto. Y en ese sentido, puedo decir con certeza que yo gané. Con el paso del tiempo, lo que alguna vez parecía una herida imposible de cerrar se convirtió en una marca que ya no dolía al tocarla. La vida,
con su rutina y sus giros inesperados, me fue enseñando que incluso las historias más amargas terminan perdiendo fuerza cuando uno decide no alimentarlas más. James y yo seguimos adelante, celebrando cada logro pequeño como si fuera un triunfo inmenso. No necesitábamos un escenario perfecto, porque habíamos aprendido a encontrar la felicidad en lo cotidiano. Una tarde de lluvia con chocolate caliente, un paseo sin rumbo los domingos, o simplemente mirarnos en silencio sabiendo que estábamos exactamente donde queríamos estar. Ese era nuestro verdadero éxito, haber construido un refugio lejos del ruido y la competencia. Amanda, en cambio, fue atravesando su propio camino de reconstrucción. No fue rápido ni fácil. Hubo recaídas, días de silencio y otros de confesiones inesperadas. Pero, poco a poco, fue dejando atrás la imagen de la mujer que buscaba siempre brillar a costa de los demás. Al menos, eso parecía. Recuerdo un día en especial. Estábamos en casa de mi madre y Amanda llegó tarde, con el cabello recogido de cualquier manera y una expresión cansada pero sincera. No hubo discursos ni lágrimas, solo un gesto simple. Se acercó a mí, dejó sobre la mesa una caja pequeña y dijo: «Esto es tuyo». Siempre lo fue. Dentro estaba una de las fotos de nuestro álbum familiar, la misma que yo había buscado durante años y creí perdida. Era la imagen de nosotras dos de niñas, disfrazadas con ropa vieja de mamá, riéndonos sin importar nada más. En la parte de atrás, Amanda había escrito: «Quiero que algún día volvamos a reír así». No respondí con palabras. Solo la miré y asentí. No era perdón completo, no era reconciliación inmediata, pero era un inicio. Y a veces, los inicios son suficientes. Hoy, cuando repaso todo lo que vivimos, sé que mi historia no se define por una propuesta arruinada, ni por un vestido rojo bajo luces navideñas, ni por un novio indigno que nunca debió entrar en nuestra familia. Mi historia se define por la capacidad de elegir, una y otra vez, la paz por encima del drama, el amor sincero por encima de las apariencias. Amanda y yo seguimos siendo diferentes, con cicatrices que probablemente nunca desaparezcan. Pero también seguimos siendo hermanas. Y aunque el lazo se haya tensado hasta casi romperse, todavía está ahí, recordándonos que, a pesar de todo, compartimos la misma raíz. Al final, la vida no nos mide por las veces que caemos, sino por las veces que decidimos levantarnos. Y en ese sentido, creo que las dos, de formas muy distintas, lo estamos intentando. Con el correr de los años, aquella historia dejó de ser un centro de dolor para transformarse en un relato que, cada tanto, reaparece en alguna sobremesa o en mis propios pensamientos. A veces lo recuerdo con un dejo de tristeza, otras con una sonrisa resignada, y otras con la serenidad de quien sabe que todo lo vivido tenía un propósito escondido. Amanda siguió su propio camino, lleno de tropiezos pero también de intentos sinceros por recomponerse. No volvió a ser la misma, pero tampoco lo necesitaba. Había aprendido, a golpes, que la vida no se mide en aplausos ni en quien llega primero al altar, sino en la capacidad de sostenerse en pie cuando todo se derrumba. Yo no estaba allí para aplaudir cada paso suyo, pero en el fondo me alegraba saber que, poco a poco, comenzaba a caminar sin disfrazarse de protagonista de cuento. Nuestra relación, aunque marcada por cicatrices, empezó a encontrar pequeños espacios de reconciliación. No hubo grandes discursos ni abrazos melodramáticos, sino gestos simples, un mensaje en un cumpleaños, una foto compartida en un grupo familiar, un café tomado en silencio después de mucho tiempo. Eran migajas, sí, pero también señales de que, pese a todo, el lazo no estaba roto del todo. Yo, por mi parte, aprendí a soltar. Ya no necesito que Amanda reconozca cada error ni que me devuelva lo que me arrebató. Mi vida con James es prueba suficiente de que los planes arruinados no determinan el futuro. Lo que comenzó como una sorpresa frustrada terminó en una vida construida sobre bases más firmes, más reales y más nuestras. A veces pienso que todo fue un espejo. Amanda me mostró lo que ocurre cuando uno vive para la competencia y la apariencia. Yo aprendí, a través de ese reflejo, a elegir lo contrario. Y aunque duele admitirlo, quizás fue necesario que sucediera así para que cada una encontrara su propio aprendizaje. Hoy, cuando me preguntan por esa historia, no la cuento como un drama, sino como una lección. Porque entendí que el amor verdadero no necesita demostrar nada a nadie más que a quien lo comparte. Y que la familia, por complicada que sea, siempre deja abierta la posibilidad de reconstruir, aunque nunca vuelva a ser igual. Y entonces me descubro pensando que tal vez, algún día, Amanda y yo podamos mirarnos sin resentimientos, con la madurez de dos mujeres que sobrevivieron a sus propios errores. Que podamos reírnos de lo absurdo que fue competir por un altar, y que entendamos que, en realidad, la vida nunca se trató de eso. Porque al final, lo que importa no es cómo empieza la historia, ni siquiera cómo se complica, sino cómo decides seguir escribiéndola.
Con el tiempo descubrí que la memoria tiene un modo curioso de suavizar los bordes. Aquello que en su momento parecía insoportable, hoy se siente como un capítulo más de un libro largo, lleno de giros inesperados. Ya no me despierto con el peso de la traición de Amanda, ni con la rabia de la propuesta arruinada. Ahora, cuando pienso en eso, lo veo como una parte necesaria de mi recorrido, una de esas pruebas que la vida pone para obligarte a crecer. Amanda, lentamente, fue encontrando su propio rumbo. Hubo caídas, sí, y momentos en los que volvió a perderse entre dudas y viejas costumbres. Pero también se dieron cambios reales, un nuevo trabajo estable, amistades menos superficiales, y hasta pequeños gestos de humildad que antes no existían en ella. La obsesión por ser la primera ya no parecía dominarla de la misma manera. En su lugar quedaba una mujer un poco más callada, un poco más consciente, tal vez un poco más libre. Nuestra relación, aunque aún distante, empezó a teñirse de cierta ternura discreta. No volvimos a ser las niñas del columpio ni las adolescentes que se contaban secretos en la habitación, pero aprendimos a tolerarnos desde otro lugar. Ella dejó de atacarme con comparaciones, y yo aprendí a no cargar con el peso de sus elecciones. A veces compartimos un café en silencio, y aunque no hablamos del pasado, la simple compañía basta para entender que seguimos siendo hermanas. James y yo seguimos construyendo, no solo un matrimonio, sino una vida en común que se sostiene en la calma y la complicidad. Hay días en los que lo miro y pienso que todo lo sufrido valió la pena, porque sin ese camino torcido tal vez no valoraría tanto la paz que ahora disfruto. Lo cotidiano se convirtió en mi tesoro, una cena improvisada, una caminata bajo la lluvia, una risa compartida en mitad de la noche. Esos momentos, invisibles para el resto del mundo, son el verdadero triunfo. Hoy entiendo que no gané ni perdí frente a Amanda. Nadie ganó, nadie perdió. Simplemente, la vida nos mostró, de manera dolorosa, lo que cada una necesitaba aprender. Ella tuvo que enfrentarse a la dureza de un amor falso, yo, a la tentación de devolver golpe por golpe. Y al final, las dos descubrimos que la felicidad no está en las victorias sobre otros, sino en la capacidad de elegir bien con quién queremos caminar. Quizás algún día logremos hablar de todo sin rencor, tal vez riéndonos de lo absurdo que fue. Quizás no. Pero lo cierto es que, con o sin reconciliación plena, ambas seguimos avanzando. Y eso, después de todo, ya es suficiente. Los años fueron colocando cada cosa en su sitio. El drama que una vez llenó mi vida como una tormenta interminable hoy no es más que una nube lejana en el horizonte. A veces todavía duele recordar cómo Amanda convirtió algo tan íntimo como mi propuesta en un juego de competencia, pero ya no siento rabia. Lo que siento es distancia, y una especie de compasión tranquila. Amanda, por su parte, comenzó a mostrar señales de que, al fin, estaba entendiendo la magnitud de sus errores. No se transformó de la noche a la mañana, claro está. Nadie lo hace. Pero ya no corría a publicar cada aspecto de su vida en redes sociales, ni buscaba la aprobación constante de los demás. Sus gestos eran más sobrios, más discretos, como si poco a poco hubiera empezado a soltar la necesidad de ser el centro de todo. Yo seguía adelante con James, y cada día a su lado se convirtió en una confirmación de que lo auténtico siempre vale más que lo espectacular. No había carreras, no había competencia, no había un primero yo, había un nosotros que lo sostenía todo. Y ese nosotros me enseñó que el amor verdadero no es ruido ni espectáculo, sino calma y complicidad. De vez en cuando, Amanda y yo coincidimos en alguna reunión familiar. Ya no nos esquivamos, pero tampoco intentamos fingir que nada pasó. Lo nuestro es un silencio cargado de recuerdos, un saludo tímido, una conversación superficial que deja entrever que ambas estamos cansadas de la guerra. Y aunque aún no existe un perdón completo, tampoco existe el mismo resentimiento. Es un terreno intermedio, imperfecto pero pacífico, que para mí ya es suficiente. Hoy miro hacia atrás y me doy cuenta de que todo aquello fue una lección disfrazada de tragedia. Aprendí a elegir mis batallas, a no dejar que los demás arruinen lo que es valioso para mí, y a defender mi paz por encima de todo. Amanda aprendió que las victorias construidas sobre la envidia no duran, y que no hay escenario que tape la verdad para siempre. Quizá algún día podamos reírnos juntas de lo absurdo que fue competir por algo tan frágil como una propuesta de matrimonio. Quizá no. Pero, pase lo que pase, ya no me pesa. Porque entendí que el verdadero triunfo nunca fue ganarle a mi hermana, sino aprender a vivir sin esa necesidad. Al final, la historia no fue sobre quien llegó primero al altar, sino sobre quien aprendió a llegar con el corazón en paz. El tiempo siguió haciendo lo suyo, y poco a poco la vida se acomodó como un río que, tras un desborde, vuelve a encontrar su cauce. La herida que me dejó Amanda nunca desapareció del todo, pero ya no supura. Se ha convertido en una cicatriz que miro de vez en cuando, no con rencor, sino como recordatorio de lo que aprendí. Amanda, por su parte,
Empezó a mostrarse distinta. No perfecta, no transformada de la noche a la mañana, pero sí más humana. Sus prioridades cambiaron. Buscaba estabilidad, un trabajo que conservar, amistades que no fueran solo público para sus espectáculos. Incluso aprendió a estar sola sin sentirlo como una derrota. Era extraño verla así, más callada, menos pendiente de ser la protagonista. Como si, finalmente, entendiera que brillar no siempre significa ocupar el centro del escenario. Yo, mientras tanto, seguí descubriendo que mi mayor victoria no estaba en demostrarle nada a nadie, sino en la serenidad de mi vida con James. Cada gesto sencillo con él era una confirmación de que, aunque mi sorpresa original fue arruinada, lo esencial permaneció intacto, nuestro amor. Y de algún modo, todo aquel dolor me ayudó a valorarlo más. Con Amanda hemos tenido momentos de acercamiento tímido. Un café compartido en silencio, un mensaje en fechas importantes, alguna mirada cómplice en reuniones familiares. No es reconciliación plena, pero tampoco es enemistad. Es un punto intermedio, donde ambas aceptamos que lo que pasó nos cambió, y que forzar las cosas solo abriría de nuevo la herida. Hoy puedo decir que ya no busco que Amanda me pida perdón de la manera perfecta, ni que admita cada detalle de lo que hizo. No lo necesito. Mi paz no depende de sus palabras, sino de mi capacidad de soltar. Y lo hice. Lo solté. Cuando pienso en toda esta historia, me doy cuenta de que nunca se trató de una propuesta de matrimonio, ni de quien llegó primero al altar. Se trató de crecer. De entender que las apariencias pesan menos que la verdad, que la envidia destruye más a quien la siente que a quien la sufre, y que la verdadera fortaleza está en elegir con quién caminar, no en competir por llegar antes. Si alguna vez cuento esta historia en voz alta, no será como un drama familiar, sino como una lección de vida, la importancia de la paciencia, de la sinceridad y de no dejar que el brillo falso de otros apague nuestra propia luz. Y con esa certeza, cierro este capítulo. No como una víctima, tampoco como una vencedora, sino como alguien que aprendió a mirar al pasado sin miedo y al futuro con esperanza.